Bien amigos y amigas, pues buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al grupo de Noctum en Telegram. Pues vamos a contar una nueva historia que espero sea de su agrado y de su interés, como siempre. Bien, remontémonos hará unos 50 o más años. Es una colonia popular, una colonia de los suburbios. Es la época decembrinas, es decir, pues acá en México, como todos sabrán, se celebran las posadas. Es el único país, me parece, donde se hace este tipo de celebración. Y pues hay un grupo de amigos, hermanos, primos, nutridos, son hombres todos ellos. Alguna que otra amiguita y también mujer y familiares. Y bueno, hay un grupo de amigos que están muy contentos en la posada celebrando, pues ya saben, la piñata, el ponche, la colación o como le llaman en algunos lados, los bolos le llaman por allá en Guadalajara, en el norte de México. Le llaman los bolos, me parece, y aquí pues le llaman las colaciones, ¿no? Son las bolsitas con dulces y galletas y todo esto que se le da a los niños. Y en este lugar acostumbraban a hacer la celebración en grande, o sea, realmente se juntaban todos los vecinos y hacían una celebración realmente grande en esos ayeres, les digo, hará unos 50 años, un poquito más. Y pues era una verbena popular a la que asistía la gran parte de esta privada, era una privada donde ellos vivían, muy grande, muy extensa. Entonces, bueno, están ahí disfrutando de todo el jolgorio, de toda la verbena, de toda la alegría. Pero pues como jóvenes de edades entre los 15 y los 17, 18 años, pues se les ocurre a algunos de ellos decir, ¿saben qué? Vamos a jugar a otro lado, ¿no? Vamos a divertirnos a otro lugar. Entonces, a unos escasos 150 metros de ahí de donde está la celebración, donde está toda la gente, las familias. Ciertamente ya en una zona más solitaria porque ahí no se celebraba nada. Justamente donde sucedió la historia del terror de madrugada, que ya lo contamos, y también cerca de donde está el Panteón de la Leona y muy cerca también de donde sucedió lo del ensotanado del Salto de San Antón, que ya también lo contamos. Pues por ahí muy cerquita había una vecindad antigua muy grande que atravesaba de una calle hasta la otra. Era realmente grande, extensa, eh, para lo que estaba acostumbrado en este lugar la gente común. Pues eran vecindades pequeñas, pero esta era una vecindad grande, antigua, de cuartos todavía de adobe, de habitaciones pues todavía de adobe, y con algunas, sí tenía algunas partes de sus azoteas para algunos usos, pero realmente eran viviendas sencillas, pequeñas, cuartos sencillos. Entonces a estos amigos se les ocurre la grandiosa idea, porque ya lo habían hecho, pues de irse a jugar ahí a este famoso juego de las escondidas, ¿no? No sé cómo le llamarán en algunos otros estados de México o en algunos otros países, pero prácticamente pues se basa en que una persona que es elegida por votación o por designación, pues se queda con la cara hacia una pared, tapándose los lados de la cara, de la visión, y cuenta hasta un determinado número del 1 al 20, vamos a decirlo así, o del 1 al 30, uno por uno en voz alta para que todos los demás escuchen, mientras la demás comitiva de amigos pues se dedica a esconderse, a irse a algún lugar para refugiarse, y la tarea de esta persona es encontrar a todos, ¿no? Encontrar a todos antes de que alguien los salve, por así decirlo, y le vuelva a tocar repetir la misma faena, ¿no? Cuando encuentra a todos, pues obviamente
a alguien más le toca ser el castigado de tener que encontrar a los demás que se esconden. Y bueno, me imagino que ya saben a qué juego me refiero. Y pues a estos amigos no se les ocurre mejor lugar que la vecindad. Obviamente ya estamos hablando de horas de la noche entre las 10, las 11, las 12 más o menos. Y pues realmente ya es tarde, es una zona solitaria. En la vecindad había muy poca gente, había demasiadas habitaciones desocupadas y tenía dos grandes patios, bueno, extensos, unos patios grandecitos y jardineras y unas zonas pues realmente donde se podía esconder bastante bien, además de que ya era de noche y prácticamente podía entrar cualquiera. Además pues ellos tenían ahí sus conocidos, su gente que los conocía, sus amigos, y pues no eran además jóvenes, ¿no? Chamacos, como decimos acá. Pues no había ningún impedimento. Entonces llegaron, designaron a quien se tenía que quedar, a contar, y pues los demás se escondieron. Hablemos de que irían pues algunos entre 7, 8 amigos, entre familiares, hermanos, primos y amigos de ahí de la cuadra, y pues los demás que se les hayan unido a este juego y pues se dispusieron a comenzar. La persona esta que le tocó contar pues se queda ahí, empieza a hacer lo conducente, que es a contar el número de veces que le tocó, y pues ya al final empieza a buscar a los demás. Cuando está en esta faena de andar buscando a los demás y encontrando a algunos corrieron hasta el fondo de la vecindad, otros andaban pues por ahí cerca, y así fueron encontrando algunos cuantos. Les puedo describir aquí porque es importante esta vecindad, porque yo también la conocí muchos años después, ya casi abandonada, ya semi abandonada. A mí me tocó conocerla. Ya había muy poquitas personas viviendo ahí, ya casi la iban a demoler tiempo después. Bueno, tenía estos cuartos, estas habitaciones, pero estaban a cielo abierto, o sea, cada una tenía su techo, su losa o su techo, lo que tuviera, pero en medio de los espacios pues se veía el cielo abierto, o sea, tú podías ver hacia arriba sobre las azoteas de cada cuarto y se veía el cielo tal cual con las estrellas y todo. En la noche pues estaba oscuro y casi no había luz, solamente los cuartos que tenían personas ocupándolos, que eran muy pocos, pues algunos tenían por ahí una bombilla eléctrica pues por ahí encendida, y los demás que estaban vacíos pues no tenían nada, estaban a oscuras completamente. O sea, había muchas zonas de oscuridad en la noche. Solo muy poquitos de estas habitaciones tenían bombilla eléctrica y luz eléctrica, y en la noche por lo general pues la gente apagaba sus focos, sus bombillas, no querían estar gastando en luz porque pues llegaba caro el recibo del servicio eléctrico. Entonces pues había muchísimas partes totalmente oscuras en este lugar. Y les digo, pues tú volteabas hacia arriba y veías el cielo raso, las estrellas y la luna, y todo se veía desde ahí. Pues bueno, están en esta faena, están encontrándose y jugando. Obviamente ellos se estaban divirtiendo mucho porque pues era entretenido andarse escondiendo del otro que le tocaba como en castigo tener que estarte encontrando. Y además pues te podías cambiar de lugar. Si sentías que ya te iba a encontrar, pues te escabullías entre las sombras aprovechando la oscuridad, y pues te cambiabas de lugares a manera de hacerlo perder y de desesperar a la persona que no te encontrara. Bueno, pues estaban en todo esto jugando, riéndose algunos. Los que se fueron al fondo pues estaban por allá porque estaban muy lejos. Atravesaba hasta la otra calle, la de abajo, que estaba todavía más oscura. Y en esto están cuando empiezan a escuchar, porque todos escucharon, pues un lamento como de mujer.
un quejido, como le llaman por ahí, a lo lejos. A lo lejos se llegó a escuchar, pero pues lo confundieron como pues el aullido de un perro o algo así, que obviamente es común en estas colonias, pues que haya bastantes perros y en ese entonces pues había muchísimos y también callejeros, etcétera. Entonces pues perritos sin hogar y pues bueno, dijeron pues es un perro. Continuaron con el juego, pero ya más avanzados otros minutos en lo que ellos seguían con esta actividad lúdica, pues alcanzan a escuchar otro lamento, otro quejido, otra cosa ahí rara se empieza a escuchar por ahí ya un poquito más cerca en el ambiente. Entonces a algunos ya no les empezó a gustar mucho ese asunto de ese quejido y pues se empezaron a arrimar. Ahora sí que, como dice un dicho de por acá, más vale aquí corrió que aquí quedó, y para no hacerse los valientes, pues unos sin mucho recato mejor se empezaron a arrimar a la entrada de la vecindad, sobre todo aquellos que se habían ido hasta el fondo, porque ya el segundo lamento, el segundo quejido ya se escuchó mucho más claro, mucho más cerca, y es una zona, como ya les he relatado en otros momentos, en los relatos que ya les mencioné, es una zona conocida por su actividad paranormal. Entonces es famoso ese lugar porque se escuchan cosas o se ven, y se empezaron a arrimar más porque ya no les gustó mucho, y en esto estaban en que sí me salgo y no me salgo, y otros seguían escondidos y otros seguían no sé dónde, cuando de repente se escucha un tercer lamento, pero ya bastante fuerte, bastante marcado y bastante cercano, y lo suficientemente claro para que dijeran es la Llorona. Y entonces sí, ya no se la pensaron más y empezaron a salir como si les hubieran echado agua caliente encima. Pues empezaron a salir y a gritar. Pues empezaron ya todos a decir es la Llorona, es la Llorona, y empezaron a gritarse entre todos y sálganse, porque ya el tercer lamento fue indiscutible de que se trataba de esta presencia famosa para todos los mexicanos y en otros lugares también, entonces en otros países. Entonces estos amigos empiezan a salir, empiezan a gritar, se hace la gritadera, se hace el barullo y empiezan a correr, y pues se esperan afuera sobre la calle principal. Los primeros que salieron pues esperan a los otros. No recuerdo bien si había chicas también con ellos, pero pues salieron todos, o casi todos. Ya que estaban afuera empezaron como que a hacer recuento de todos ellos. Se volvió a escuchar otro lamento ya totalmente cercano y fuerte, ya real, clarísimo de que era esta manifestación, mientras ellos, la gran mayoría, estaban afuera, y varios de ellos empezaron a decir falta, pues vamos a decirlo así, falta Pedrito, ¿verdad? Vamos a ponerle ese nombre para no decir los nombres reales, pero pues entre todos empiezan a decir falta Pedrito, falta Pedrito. Pedrito era la persona que le había tocado contar hasta n número de cantidad de números y tener que irlos a buscar. Pues Pedrito andaba tan metido buscándolos que se fue hasta el fondo, y que si escuchó o no escuchó los lamentos o los quejidos o la Llorona, pero pues no salió. No salió, y todos se empezaron a preocupar y dijeron Pedrito, pues Pedrito ¿dónde está? Y ya de estar adentro, y ya lo agarró, ya le hizo algo. O sea, aunque estaban jóvenes y chamacos, en ese entonces pues alguien de 17 años ya se le consideraba realmente alguien casi ya adulto. O sea,
había jóvenes que de 17 años ya tenían familia propia, ¿no? Entonces, pues los más grandes, como ya considerándose hombres ya casi hechos, o sea, no es como ahora en la actualidad que de 17 años se les considera todavía casi tienen la mentalidad de adolescentes, ¿verdad? No, en aquellos entonces, pues alguien de 17 años era alguien ya bastante maduro y considerado un hombre, pues, ¿no? Entonces, los más grandes dicen, pues vamos por Pedrito. O sea, no importa que esté ahí esa cosa, pues vamos a buscarlo porque algo le pasó. O sea, algo malo ya le sucedió, por eso no sale. Porque era imposible que no hubiera escuchado a los demás, que estaban gritando y saliendo y diciendo que pues que era la Llorona. Entonces se envalentonan algunos de ellos, hasta donde recuerdo, pues algunos de ellos eran alguno de ellos uno o dos eran hermanos de Pedrito, y los demás pues eran sus amigos y primos y así. Entonces se meten e ingresan otra vez valientemente a la vecindad. Cabe decir que la entrada era un pasillito oscuro, o sea, era un pasillito con dos construcciones a los lados de los vecinos, y de un cuarto que estaba ahí que era un pasillito bastante oscuro que no tenía ninguna iluminación, al menos yo así lo conocí. Y ya después salías al primer patio grande donde estaban los primeros cuartos. Entonces tuvieron que volver a ingresar por ese pasillo oscuro con la Llorona encima casi. Entonces pues muy valientes se meten. Obviamente no llevaban ninguna iluminación, ni ninguna linterna, ni nada, ¿no? Ni había celulares con linterna, ni nada de esto. O sea, entraron a brazo partido y ingresaron y se metieron a buscar a Pedrito. Y pues en el segundo patio, o sea, más allá de la mitad de la vecindad, encontraron a Pedrito ahí desmayado. Estaba completamente desmayado. Al parecer, alguna vecina, alguna de las personas que rentaban ahí en los cuartos, alguna señora se atrevió a salir a auxiliarlo porque lo vio ahí tirado. O sea, todos escucharon obviamente los lamentos y la Llorona. Se escuchó muy fuerte, o sea, fue algo muy fuera de lo normal porque no era muy común que se escuchara tan fuerte y tan cerca. Pero esa noche pues le tocó la mala suerte a Pedrito y a sus amigos. Y pues lo encuentran ahí, al parecer ya lo estaban auxiliando, ya lo estaban ayudando ahí alguna vecina, y pues lo logran medio despertar, lo logran medio recuperar, y pues lo sacan corriendo, ¿no? Porque todavía se llegó a escuchar otro lamento más en esos instantes. Todo esto les puedo asegurar que pasó en menos de 5 minutos. O sea, todo desde que empezó el segundo lamento hasta que encontraron a Pedrito, no pasaron ni 5 minutos. Todo fue muy rápido, todo fue bastante rápido, pero bueno, el tiempo en esos casos se alarga bastante. Y entonces la señora se mete a su casa, a estos chamacos, estos jóvenes, pues agarran a Pedrito como cuando se agarra a una persona que va en estado de ebriedad, en estado etílico, y que no se puede contener por su propio pie ni puede caminar. Pues así iba Pedrito. Pedrito estaba desmayado, prácticamente no reaccionaba totalmente. Entonces lo agarraron así, de cada brazo. Dos de ellos echaron el brazo al cuello, y pues como comúnmente le dicen aquí en México, pues se lo llevaron de aguilita. Así le llaman, ¿verdad? Aquí en México, o así se le decía antes a la gente que iba desmayada o en estado etílico, en estado de ebriedad. Pues como no se podía valer por sus pies propios, pues echaba uno el brazo del compañero en el cuello, y otra persona el otro, y pues así entre los dos lo sacaban.
casi que flotando, ¿verdad? Arrastras. Se sacan a Pedrito y se van. O sea, salen inmediatamente, rapidísimo, lo más que pueden, al fin jóvenes. Se lo cargan, se lo echan al hombro y se van, se regresan otra vez para abajo, pues a buscar a su familia, a buscar ahí a donde había estado la posada, donde vivían todos. Y pues ya para en ese entonces Pedrito llegó un poco más recuperado, al fin siendo joven, pues no pasó a mayores, ya empezó a caminar por su propio pie un poco y ya en cuanto llegó a su lugar de vivienda, pues ya lo reconfortaron, ya le habrán dado algún remedio para el susto y ya estando en condiciones mejores al siguiente día o en esa noche más tarde o al siguiente día, pues ya les contó que cuando se escuchó el tercer grito, y que empezó a escuchar que todos estaban saliendo y que todos estaban gritando, pero él lo escuchaba a lo lejos porque andaba hasta el fondo de la vecindad. Él andaba hasta el fondo creyendo que la gran mayoría se había ido a esconder hasta el fondo. Estamos hablando de una distancia como de unos 30 y tantos metros de la entrada. Pues sí era bastante retirado y además en medio de las casas. Pues no, finalmente no alcanzó a escuchar las advertencias de sus amigos, no los escuchó claramente, solamente escuchó los gritos. Él no sabía por qué. Cuando escucha el tercer grito de la Llorona, el tercer lamento, ahí sí ya le da miedo. Se siente en completa soledad, en completa oscuridad, hasta el fondo de la vecindad, donde todas las habitaciones estaban desocupadas, o sea, no había ninguna luz, no había nada. Por eso él pensó que se habían ido a meter allá, a esconderse. Y pues le viene el nervio, le viene el susto, así de repente le viene todo el terror, se le junta todo el terror, el horror de oír el lamento, de sentirse solo y en completa oscuridad y rodeado por cuartos y habitaciones totalmente solitarias y oscuras. Pues imagínense, el miedo para un chamaco de 16, 17 años, pues digo, para un adulto es feo, pues para un chamaco es peor, para un jovencito así es peor. Intenta correr rápidamente a la salida y lo que se encuentra a la mitad de la vecindad es que cuando siente, pues aquella cosa está gritando encima de él, o sea, el grito que hace, el que se escuchó más fuerte, el que se escuchó más duro, con más presencia, después del segundo grito, pues el tercer lamento, perdón, grito, lamento, como le quieran llamar, pues lo siente encima de él, o sea, lo siente casi encima de él, que se le viene encima, ¿no? La Llorona. Y entonces, por un reflejo de supervivencia que tenemos todos los humanos, pues voltea hacia arriba, voltea a ver atrás de él, hacia arriba, de donde percibía que venía el lamento tan fuerte, tan impresionante, tan sobrenatural. Y él afirma que la vio, lo describió así, perdón, la vio brincando de azotea en azotea de los cuartos. O sea, cuando él voltea la mirada hacia arriba, imagínense el cielo totalmente oscuro, lleno de estrellas, con la luna, y observa como una especie de mujer totalmente de negro, totalmente vestida de negro, con una como túnica y los cabellos así como muy viejos, los dice él que eran cabellos como muy viejos, largos, una cabellera muy larga, lacia, de cabellos feos y una túnica negra. Pues anda brincando de azotea en azotea de los cuartos, o sea, la vio brincar de uno al otro, como volando y profiriendo
lamento tan desgarrador y tan despavorido y tan espeluznante. Entonces cuando ve que hace eso, que flota, que brinca de manera totalmente sobrehumana, o sea, ninguna persona podría brincar esas distancias de una habitación a la otra, de un cuarto a otro por las azoteas, y mucho menos porque varias de esas azoteas, de esos techos, pues eran muy frágiles, eran de lámina. Y si una persona hubiera brincado ahí, pues se hubiera sumido, hundido para adentro de los cuartos. Pero esta cosa brincaba, dice él, como iba volando, o sea, iba flotando, brincando encima de cada uno de los cuartos, mientras estaba profiriendo aquel espantoso alarido, y pues Pedrito se desmaya. O sea, la visión del horror de ver esa cosa encima de él y brincando y gritando con ese alarido espantoso, pues termina con sus fuerzas y lo impresiona y se desmaya y se queda ahí tirado. Ya no supo decir hasta que salió esta persona a auxiliarlo, y después llegaron sus amigos, su hermano, su primo y estas personas, estos compañeritos, y pues se lo llevan. Y eso fue lo que relató Pedrito. Fue su encuentro con la Llorona, de haber estado celebrando muy gustosos y muy felices las posadas. Pues solitos ellos fueron a un lugar desolado, oscuro, en una noche como esas, ya casi pegadito a la medianoche, pues a encontrarse con el misterio, a encontrarse con el horror, a encontrarse con lo sobrenatural, en una zona ya de por sí famosa por la actividad paranormal. Y ese fue el encuentro de Pedrito, directamente y sin escalas, con la pavorosa leyenda de la Llorona, más que famosa en todo México y en varios otros países. Y pues bueno, ojalá les haya gustado el relato, los haya entretenido, los haya hecho haberse olvidado un poquito de los problemas, de las angustias, de los miedos, de las ansiedades, y se hayan entretenido con estas historias que nos gustan a todos, que nos apoyen y que compartan el canal. Poco a poquito iba subiendo de suscriptores. Yo les agradezco a todos y a todas por haberse quedado hasta el final. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y que tengan muy buenas noches.